Bueno, aquí dándoles el saludito de rigor, Omar López en este mate amargo, difícil porque hay mucho para decir y hay que tener precaución en cómo, en la estructura justamente de la narrativa. Lo cierto es que hoy estamos más de un 100% más pobres e indigentes que en el día de ayer. Se multiplica la inflación y se puso en marcha una recesión violenta. La libertad avanza en transferir la riqueza a un puñado de poderosos grupos económicos, privilegiando al campo exportador, los bancos, inversionistas y crucificando a la gente de bien, como dice el presidente electo. Hay todo un debate sobre la gente de bien, esa gente que es el pueblo y que la está pasando peor que nunca en este presente, en que las últimas semanas incluso soporta un saqueo terrible, impune, con la remarcación de precios de los alimentos. Ayer, por ejemplo, la carne viva subió un 50%. Agárrate para lo que viene en el día de hoy y en el día de mañana. Esto es ya no infernal, sino esto es estar encadenados en el fondo más profundo del infierno que nos quema sin ningún tipo de miramiento. El libertario de los mercados y del gran capital dejó más pobres e indefensos al pueblo, ese pueblo que lo votó en un acto de suicidio cultural, político, que no tiene tal vez antecedentes en la historia argentina. El ajuste, como dije antes, innecesario e injusto y brutal, fue esta enorme transferencia de ingresos de la gente de bien a la casta que vomita superabundancia de riqueza incalculable. ¿Cuántas veces hemos visto, los que aún conservamos la memoria, este mismo ejercicio violento por las clases dominantes, con todo el armado discursivo de venderte gato por liebre para que vos muerdas el anzuelo y finalmente pagues otra vez los platos rotos de su orgía incalculable económica? Los que menos tienen, el pueblo, la clase media baja, la clase media que seguirá bajando, serán los pagarinis de siempre, pero sobre todo el gran pueblo pobre y el gran pueblo indigente que también dejó este gobierno que acaba de salir. En fin, estamos en presencia de un escenario muy complejo, muy difícil, que nos pone a todos nosotros realmente en un portal de mucha angustia, porque ¿para dónde se va a disparar la suerte de la sociedad angustiada, sin poder morfar? Porque lo que no está en el discurso es concretamente cómo carajo se hace para pagar el morfi que es imposible de adquirir en cualquier góndola, porque no puede valer un litro de aceite 2.000 pesos, o casi lo mismo, un kilo de arroz pedorra que ni siquiera es de primera marca. El achique del Estado no significa ninguna ventaja económica a la hora del verso de reducir para mejorar. Está demostrado materialmente con los números. Ese achique no existe, aunque te digan que borraron ministerios. El tema es la gran guita, a manos de quién y cómo se hace esa transferencia. Concretamente, Milei mintió. Concretamente, lo que en este programa y este periodista que hoy te habla dijo en muchas ocasiones, que había un gran falsete, producto de hartazgo, producto de mala política, producto de falta de pelotas para poder confrontar con el capital real, con el poder económico real. Hemos pagado la consecuencia
sobre un aplanamiento, sobre una chatura cultural de pensamiento crítico de un pueblo que con justicia está desesperado y tomó el peor de los atajos: elegir a alguien que no solo no conoce del Estado, sino que lo odia, pero que además tiene la cadena, el collar del perro puesta de la mano de BlackRock, que en este momento su titular principal del grupo más pirateador de todo lo que es el tema financiero, de comprar la miseria, las deudas de los pueblos, está sentado frente a Milei en el despacho presidencial. Ahí están los patrones, ahí están los que piden el achique del Estado para poder quedarse con el petróleo, con el litio, con el mineral, con el gas, con el agua, con los territorios, con las comunicaciones. Ahí está el negocio, y el negocio viene con el pretexto de que esta es la peor de todas las historias que transitamos en términos económicos y que por lo tanto hay que hacer un ajuste brutal para poder ver la luz al final del camino. Ese viejo verso que ya nos dijeron en la época de Mauricio Macri, que está calladito, pero también articulando con sus grupos de poder para llevar adelante este crimen que no tiene castigo hasta tanto el pueblo se despabile y vea dónde está su principal adversario, su enemigo, y dónde están los otros con los que hay diferencias, con los que tienen que pagar realmente el costo de muchas cuestiones que han hecho muy mal, pero que no son el principal enemigo, que no son el adversario, y son lo que necesita el pueblo, la musculatura para poder detener tanta miseria, tanta impunidad, tanta mentira. Ahora el dólar está a 800 y va en suba. Desde hoy vamos a ver cómo juegan en la mesa de dinero. La vieja timba, porque no hay nada de todo esto que estamos viviendo que no se le parezca a la economía de José Alfredo Martínez de Oz, el que estaba al frente del Palacio de Hacienda en el terrorismo de Estado, ni la de Menem con Cavallo, ni la de Macri con toda esa misma línea de volteadores del Estado que se la llevaron toda con el pago del fondo. Ayer el fondo felicitó por las medidas y cada vez que el fondo se pone contento, a nosotros nos va para el carajo. No es la política, no es el Estado, no son los derechos arrasados de la gente de bien, es el terrorismo económico de un Milei obediente que aplica con los viejos saqueadores de siempre. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos presenciando, y los primeros que caen son los más pobres, los jubilados, a los que ahora le quieren quitar el plan de movilidad jubilatoria, que tampoco era mucho. También le quieren quitar los bonos, que tampoco era mucho. También le quieren quitar los refuerzos, que tampoco eran mucho, pero que los llevaba a 200.000 y algo de pesos, y en enero van a cobrar alrededor o menos de 100.000. Claro, es una ley, tendrá que pasar por el Congreso de la Nación, no es tan sencillo liquidarla, pero bueno, también se proponen quitar el beneficio de la devolución del IVA, también anularon la obra pública, también dicen que no va a haber transferencia a las provincias, otro gran conflicto, porque ahí van a estar los gobernadores con sus hombres políticos en el Parlamento, y va a ser muy difícil la gobernabilidad. En concreto, ya nos estamos preparando para irnos a una entrevista y yo te voy contando, para terminar este raconto editorial, que el voto fue un acto de suicidio colectivo. Lo veníamos diciendo cuando, por ejemplo, el candidato de la Unión del Pueblo, que era Massa, decía
que si se quitaban los subsidios, ibas a pagar arriba de 1.000 mangos para poder viajar en tren o en colectivo. Eso se decidió ayer y se hace vigente a partir del 1 de enero. Sumale el costo de vida, sumale cómo vas a lograr pagar un alquiler, sumale que no hay ninguna novedad de refuerzo salarial, sumale que hay una discusión de recortar las paritarias. Entonces, tenemos un escenario que habrá que seguir con mucha precaución, porque hay muchos elementos que pueden conducir a un gran enojo social, a un gran movimiento de movilidad del pueblo, y ahí aparece la contraparte, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con lo que planteó de cómo continuar su presencia del Estado protector y productor, que va a hacer obras, cosa que el gobierno nacional ayer anunció que se acabaron las obras, con lo que implica desde el punto de vista de generar empleo o generar desempleo de manera automática, y hablamos de cientos de miles. Entonces tenemos el interrogante de cómo se va a parar en un país sin pan y sin trabajo, en la indigencia y con la siembra de la violencia social, el movimiento popular, el movimiento peronista, el movimiento político sindical. Todo esto es una cuestión que va a haber que seguir muy de cerca, porque estamos en el portal de un cambio realmente formidable en menos de 3 días de gobierno.